Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda de los días sábados. Hoy tenemos a una invitada especial. Decimos que es invitada especial porque es primera vez, creo. Nelvi, vas a dar tu primer charla. Confírmame. Bueno, sí, va a ser la primera charla de Primera Nelvi vez. Silvera, quien ha sido asistente por varios años al Centro Espírita CESPAS de la ciudad de Barranquilla. Nelvis es administradora de empresa y trabaja para la salud, o sea que es también una héroe de esta época trabajando en el área de la salud. Y bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Le pediría a nuestra hermana Nora Galindo, ¿estás escuchando, Nora? Sí, señor. Que nos hagan la oración de inicio, Nora. Con mucho gusto. Por favor. Listo. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias a Dios por esta bella oportunidad. Para mí realmente es una gran alegría haber logrado comunicarme y darme usted ahora la oportunidad de orar en reunión con todos ustedes. Feliz. Dios ha sido hoy muy grande, muy bello, dándome magníficas noticias como esta comunicación y pidiendo a nuestro Padre Creador, Dador de vida, al Maestro Jesús de Nazaret y a los guías y protectores y al mentor espiritual de la casa de todos ustedes, que todos los días, todas las semanas están compartiendo los conocimientos. Pido, Padre amado, la asistencia espiritual para la señora que va a dar la conferencia. Perdóneme, no digo su nombre porque no lo retuve en el momento. Piedades. Nelvis. ¿Cómo? Nelvis. Nelis. Señor, Sí. la hermana Nelvis. Y damos gracias, Padre, a que su angelito de la guarda estará acompañándola, incluyéndola, e igualmente a cada uno de nosotros, porque realmente necesitamos mucha comprensión, retención, memoria para todo este conocimiento que en tan corto tiempo vamos a recibir. A toda Barranquilla le deseo con todo mi corazón mucha paz, para todos sus enfermos y personas necesitadas. El Señor Jesús con su amor los sane, los cure, y a todos los que están con buena salud nos preserve, estamos con buena salud, nos preserve de la enfermedad de la pandemia. Y le ruego al Padre Celestial, con su divina voluntad, amor por la humanidad, controle, Padre mío, esta pandemia según tu voluntad. Gracias, Dios nos bendiga y una feliz conferencia. Así sea. Gracias, Amén. Nora Galindo nos acompaña también desde Cartagena del Centro Espírita Pancho Sierra. Muchas gracias, Nora. Ahora sí, Nelvis, te tocó el momento. Nelvis nos va a tocar el tema preservarse de la avaricia, que está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo que Kardec tituló No se puede servir a Dios y a Mamón. Gracias, Nelvi, por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Hola a todos, muchas gracias, Abel, por este espacio. Agradecida contigo y con todos los hermanos que hoy nos acompañan. Y bueno, espero que sea de su agrado. Les envío un saludo muy fraterno, lleno de muchísimo amor. Este día vamos a hablar un poquito de preservarse de la avaricia, la cual está contemplada en el capítulo 16 del Evangelio y viene acompañada de la frase: no se puede servir a Dios y a Mamón. Ay, ya. Bueno,
cambiar un poquito acá la diapositiva. Bueno, hoy vamos a hablar de preservarse de la avaricia. Y encontramos que en una reunión donde Jesús predicaba, alguien se aparece y le dice, en medio de la turba, le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia que nos tocó. Pero Jesús le dijo, oh hombre, ¿quién me ha designado para que os juzgue o para que reparta entre vosotros? Y les dijo, sed cuidadosos de guardaros de la avaricia, porque sea cual fuere la abundancia en que el hombre se halle, su vida no depende de los bienes que posee. Jesús habla a todos por medio de parábolas, y luego de que Dios le dijera esto a esta persona, le dijo la siguiente parábola, que era la forma a través de la cual él enseñaba a todos sus discípulos y a todas las personas que estaban a su lado. La parábola que él enseña es esta. Dice que había un hombre cuyas tierras habían producido en abundancia y pensaba entre sí de este modo, ¿qué haré que ya no tengo lugar donde guardar todo lo que he cosechado? Y dijo, esto es lo que haré, demoleré mis graneros y construiré otros más grandes donde pondré toda mi cosecha y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para largos años, descansa, come, bebe, goza. Pero Dios al mismo tiempo dijo a ese hombre, qué insensato eres. Esta misma noche reclamarán tu alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? Es triste, pero en la actualidad muchos vivimos en afán de poseer, de llenar nuestros bolsillos, de llenar nuestras cuentas de bancos, y dejamos de lado la vida espiritual. Jesús, durante todas sus prédicas, siempre fue claro con nosotros, y en sus enseñanzas nos enseña a nos incita a desprendernos de las cosas materiales. Porque si bien es cierto que en este mundo estamos y es un mundo material y que necesitamos de las cosas materiales, pues tenemos gastos, comemos, vestimos, educamos a nuestros hijos, pero la situación es aprender en medio de todo a sobrellevar nuestras necesidades sin que sobrepasen el aspecto espiritual. Estamos en medio de una sociedad muy consumista, demasiado preocupada por cosas vanas, en la que, motivados por la avaricia, vamos dejando de lado los principios y los valores a través de los cuales con los que Jesús nos quiso enseñar a través de esa parábola y de muchas otras, que sus enseñanzas, algunos con el pasar de los años le han dado la forma que han querido, y cada uno la va tomando a su acomodo. La avaricia no es más que una inclinación y deseo desordenado de tener placeres y posesiones, que está causada por el exceso y los vicios de querer conseguir, de querer guardar, de querer tener. El problema es que eso trae consigo unas consecuencias que marcan nuestra vida espiritual. Y pensamos en una felicidad efímera que solo está en el momento, pero que en realidad no estamos cosechando los bienes que son más importantes para Dios, y son los bienes espirituales, la forma en cómo ayudamos a nuestros hermanos,
la forma en que compartimos nuestras cosas, tanto materiales hasta las espirituales, dar un buen consejo, ayudar cuando vemos a un hermano que está en una situación complicada. En este momento, por ejemplo, con toda esta pandemia que yo pienso que no sé si, que no creo que haya sido mandada por Dios, pero es una situación en la que nos hemos visto abocados a tener que tender la mano a más de una persona. Afortunados los que tenemos un trabajo, los que tenemos un salario fijo y podemos cumplir con nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero hay hermanos que dependían del día a día, hay hermanos que tuvieron que guardarse en casa, dejando a su familia desprotegidas, asfixiados por los gastos, la alimentación, la manutención de sus hijos. Y es allí donde nosotros como seres hijos de Dios debemos mostrar nuestra parte humana, ayudar, darle la mano a nuestros hermanos de una manera que sea agradable a Dios, eh, sin, sin ser avaro, por decirlo de alguna manera, en querer mostrar una caridad que supere las expectativas ante Dios. La ayuda que podemos brindar a nuestros hermanos sea sincera, sea de corazón, que nos motive a crecer espiritualmente, que el día que tengamos que volver, desencarnar de esta tierra y volver a Dios, tengamos bienes que hayamos cosechado que no solamente sean materiales. Porque cuando nacemos venimos sin nada, cuando volvemos a Dios volvemos sin nada. Siempre vamos con las manos vacías de bienes materiales, pero debemos llegar con el espíritu, rebosante de bienes espirituales, de buenas obras, de buenas acciones, de qué tanto pudimos ayudar, poner en práctica esas y tantas enseñanzas que Jesús nos dio mientras estuvo en su paso terrenal, que fueron muchas, y que Él mismo nos mostró que debíamos desprendernos de las cosas materiales y apuntar más y abonar más a la parte espiritual. Yo sé que a algunas personas le cuesta mucho porque no es fácil, pero en realidad debemos hacernos un examen de conciencia, mirar qué tanto nosotros como hijos de Dios avanzamos en nuestro progreso espiritual. Que nos detengamos a pensar que con los bienes materiales, sí, de pronto tenemos una felicidad, como les decía ahorita, efímera, somos felices un ratico aquí, viajamos para allá, volvemos, vamos, pero en realidad no estamos guardando nada para el momento que tengamos que retornar a Dios. ¿Qué le vamos a decir? Pues nada, Dios solamente ve cada cosa que hacemos acá, la manera en la que nosotros somos desprendidos de las cosas materiales. Yo quisiera compartirles esta imagen que están viendo, es la de la parábola de la que le leí ahorita, que era la del hombre, la parábola del hombre, ya les digo, la del hombre rico. Y él dice que él atesoraba, o sea, que él, o sea, era tan desmedida su provisión que decidió tumbar lo que tenía para hacerlo más grande, o sea, su desmedida intención de llenar sus arcas y sus graneros era tanta que se le olvidó la esencia que traemos como seres humanos, como espíritus, se le olvidó. Y Dios le dice, para reprenderlo, esta noche irán por tu alma.
y le pregunta, ¿a quién le dejarás todo lo que cosechaste? Hoy es difícil hacerle entender a muchos y quizás hasta a nosotros mismos nos cuesta ver las cosas de otra manera. No hay diferencia en la época de Jesús y en esta época, simplemente la diferencia es la modernidad, todos los cambios que hemos vivido, pero en esencia los errores que cometemos son los mismos que ya se vienen cometiendo hace muchos años. Somos nosotros mismos volviendo en unas fases no recuperadas, en unas encarnaciones no superadas y vueltos a poner en la misma situación a ver cómo enmendamos, cómo solucionamos y cómo salimos adelante con este pecado, porque es un pecado, la avaricia es un pecado. Y bueno, bendito sea Dios, la persona que de una encarnación a otra ha podido ir saliendo a flote con este tema. Bendito sea el alma que ha podido superarla y ojalá muchos de los que aún no pueden acepten en buena manera los buenos consejos que otros hermanos han corregido y han salido adelante. Bueno, no sé cómo vamos hasta ahí, que tienen algo que decirme, soy nueva. Aló. Ya va a ver que no te escucho. A ver, ¿me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Claro, muchacha, que la estamos escuchando. Siga para adelante sin nerviosismo. Piense que está solita y está medite en voz alta. Medite en voz alta y tranquila. Ay, gracias. Ya les digo, aquí estuve investigando y bueno, hay varios puntos que debemos tener en cuenta y sobre esta parábola que les acabo de contar, que es la parábola del rico insensato. Y bueno, el primero dice, ¿quién o qué es nuestro tesoro? Y bueno, en la Biblia está contemplado, dice que además del reino de los cielos, que es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso significa que cuando Dios con su gracia toca nuestras vidas y el Espíritu Santo nos convence de pecado y justicia y de juicio, Jesucristo comienza a morar en vuestros corazones y hace que Él sea vuestro tesoro más preciado, que nada pudiera compararse, en tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. ¿Dónde está mi corazón? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es de lo que les hablaba ahorita, cada día engrandecer nuestro tesoro con buenas acciones, con buenas obras, con algo muy importante que he aprendido en la sociedad y es la caridad, hacer el bien a nuestros hermanos, ayudar al que necesita en todos los sentidos, en sentido de pronto físico, porque sé que nosotros quizás tenemos la bendición de tener alimento en nuestra mesa, de tener un techo donde dormir, de tener salud, pero hay hermanos que no tienen absolutamente nada. Y este capítulo en el Evangelio nos invita a eso, a que nos desprendamos un poco de nuestras propias cosas, no tanto que nos sobre, sino que, o sea, de lo que necesitamos, pero que aún así nos desprendemos y con ello conseguimos ayudar en buena medida a esos hermanos. Vamos a ver. Aquí también les averiguo un poquito.
Les voy a leer aquí un poquito para... Yo no soy muy habladora. Bueno, aquí dice que el decir que la verdadera bendición de Dios es la abundancia de bienes materiales está muy lejos de las enseñanzas que Jesús, quien cuando estuvo en la tierra en forma corporal, nos hizo varios llamados, lo que les comentaba ahorita, y nos advierte sobre el tema, y a pesar de todo, nosotros aún persistimos, insistimos en que entre más tengamos, no sé qué a veces pasa por la cabeza de las personas, piensan que entre más cosas materiales tenemos, o sea, es como si pensáramos que tuviéramos el cielo ganado y como que estamos exentos de que nos pasen cosas, cuando en realidad no es así. De algún momento estamos en esta tierra pasando por un proceso en el que debemos concentrarnos y tratar de mejorar mucho en los aspectos que marcan nuestra vida pasada y que se supone que vinimos en esto, a mejorar y a tratar de ser mejor para la próxima encarnación. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere ayudarme, decirme algo? Abel. Terminaste, ¿no? Estamos esperando que termines lo que tengas que decirnos y con mucho gusto ya podemos participar. ¿Ya terminaste? Bueno, yo sí, pero sí quiero decirles algo. Ajá. Muy personal. En la sociedad que por alguien, por casualidad yo llegué, aprendí muchísimas cosas. Me sorprendió muchísimo. Ustedes saben que al comienzo, cuando tú escuchas espírita, tú te asustas y piensas, ¿qué será esto? Pero en la medida en que tú vas viendo y vas conociendo el sentido y hacia dónde van y a qué apuntan, o sea, tu perspectiva empieza a cambiar. Aprendí mucho sobre la caridad, aprendo todavía sobre la caridad, sobre la forma en que podemos ayudar. Yo hoy, por ejemplo, a Abel le agradezco mucho, hace su apoyo de manera moral para mí, para mi familia, y de verdad, Abel, que te agradezco mucho eso. Agradezco a todo el grupo de la sociedad por sus oraciones, porque no es fácil asumir tantas cosas que nos pasan en esta vida. No es fácil, pero gracias a ustedes yo he comprendido muchas cosas. Entonces, de verdad, Abel, infinitas gracias a ti y a toda la sociedad acá en Barranquilla también. A todos los que me escuchan, se me olvidaba les decirte mando que un abrazo fraterno. Sí. Nelvis vives en Baranoa, ¿verdad? Sí. Baranoa Atlántico. Sí. Entonces, bueno, Nelvis, entonces, bueno, ahora sí vamos a participar nosotros, vamos a complementar esto que tú has dicho. Claro y fíjate que, sí. en Necesito más ayuda. En este capítulo, o sea, Kardec creo que es el capítulo que más parábolas tiene. Sí. Porque las parábolas que utilizó el Maestro Jesús sobre este tema de la avaricia fueron muchas, fueron abundantes. De pronto, este fue el tema que más él enfatizó, el tema de la riqueza. Está lleno ese capítulo de estas parábolas, precisamente porque la parte material hace que olvidemos mucho cuál es nuestro verdadero objetivo al encarnar a un mundo físico. Ya sabemos que el dinero es un estímulo y también lo explica muy bien Kardec en este capítulo. Es un estímulo para el trabajo, puesto que sin la existencia del dinero, el hombre se esmeraría muy poco para
para trabajar, para adquirir, ¿verdad? Pero ese estímulo a algunos nos ciega y cree que el estímulo es el objetivo. Es decir, que las cosas materiales son el objetivo de la encarnación. Y ya sabemos que nadie en el féretro se trastea ni siquiera con el cuerpo, mucho menos con los graneros, con las casas, ¿verdad? Entonces no nos llevamos nada. Y lo que hacían los egipcios era algo simbólico, ¿verdad? De meter sus posesiones en los féretros o en los sarcófagos o en las pirámides que se hacían para su sepulcro. Era algo simbólico porque ellos también entendían de que no íbamos a llevarnos nada. Entonces el estímulo se ha vuelto el objetivo. O sea, el medio se ha vuelto el fin. Las cosas materiales son el medio que tenemos de vivir, de sobrevivir, de crecer, de construir, de crear, de aportar a un planeta material, ¿ya? Pero no es el objetivo es netamente espiritual. Entonces Dios, en el transcurso de la historia, ha venido dando revelaciones que le han abierto cada día más los ojos a todos los espíritus. Bueno, no hablemos de los otros planetas, hablemos del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, esas revelaciones, primero con Moisés, también fueron muy materiales, muy materiales. La adoración era material, se adoraba, se hacía una hoguera. Moisés no le podía quitar a ese pueblo de una la imagen material, y entonces hacían sacrificios de animales para adorar a Dios. Ya después vino Jesús, donde trató de llevar a la humanidad a esa adoración inmaterial, ¿sí? Por eso él decía, si vas al templo a llevarle algo a Dios, pero tienes algo contra tu hermano, ve primero donde tu hermano, ¿sí? Arréglate con él, discúlpate con él y luego ve al templo. O sea, ya quitándole esa predominancia del aspecto material, y que a Dios, como tú lo decías, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, y ahora el espiritismo, pues Jesús no lo pudo decir todo, por eso hablaba en parábolas. Mira que esta parábola que ha sido el tema del día de hoy, precisamente mostrándonos a los hombres de esa época, porque posiblemente, seguramente estuvimos también en esa época de Jesús, pues que la cosa material no pueden absorbernos, ¿sí? No pueden absorbernos. Como lo decía ahorita, es un medio, no es un fin, ¿ya? Y decía allí, hombre necio, esta noche vendré por tu alma y qué vas a hacer con tu riqueza, tratando de sacudirnos, tratando de despertarnos, ¿sí? Entonces, y el espiritismo, lógicamente, que retoma esos mensajes primitivos, los 10 mandamientos instituidos por Moisés y las enseñanzas morales de Jesús, sus parábolas explicadas según las revelaciones espíritas. Entonces, el espiritismo, pues con mucha más razón, ¿verdad? Con mucha más razón. Con el raciocinio de Kardec, acordémonos que el Evangelio según el espiritismo es el tercer libro de la codificación, ¿verdad? Después del libro de los espíritus, después del libro de los mediums, viene el Evangelio según el espiritismo, ¿verdad? Interpretando todas esas enseñanzas que ya estaban en esos primeros 2 libros, especialmente en el libro de los espíritus, de dónde venimos, por qué estamos aquí en la tierra y qué pasa con nosotros después de la muerte. Es decir, analizando todas las enseñanzas de Jesús a la luz de esas revelaciones
de que somos espíritus encarnados aquí en la tierra. Y además con el apoyo de comunicaciones directas, de mensajes directos, de espíritus, hablando de cómo les fue allá en el mundo espiritual, ¿verdad? Cómo les fue en el mundo espiritual de acuerdo a las experiencias que tuvieron aquí. Por ejemplo, varios mensajes en el Evangelio hablan sobre, hay una reina de Francia, ¿sí? Que habla sobre el reinado de Jesús. Es decir, ella pensaba que ella había sido reina aquí en la tierra y pensaba que iba a ser reina en el mundo espiritual. Y esas reflexiones para nosotros son importantísimas, ¿sí? Para despertar aún más. Entonces, nos tenemos que utilizar una indumentaria física, un cuerpo físico, tenemos que tener elementos materiales, como tú decías ahora, muchos tenemos la bendición de tener un trabajo que hace que nos ganemos, algunos ya son pensionados, pero esas cosas materiales son el medio, nunca serán el fin, nunca serán el fin, ¿sí? Y debemos quitarnos la venda, ¿sí? O la catarata que nos impide ver nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y los espíritus no pueden agarrar las cosas materiales, ¿sí? Que dejamos aquí. Entonces tenemos que empezar a vivir casi que como espíritus en el sentido de darle valor a las cosas que verdaderamente tienen ese valor, ¿sí? Entonces, si tengo mucho, si tengo poco, eso no es importante. ¿Qué hago con eso mucho o con eso poco que tengo? Sí, acordémonos también la parábola, bueno, no fue una parábola, fue una observación que estaba haciendo Jesús y sus discípulos frente al arca de las ofrendas, y había una viuda que todo lo que tenía lo dio, y dijo Jesús, esa viuda dio más que el resto que daba de su abundancia, porque ella dio de lo que necesitaba. O sea que el valor de lo material es relativo, no es absoluto, ¿sí? Es cuando yo doy de algo que tengo, el valor que tiene es de lo que yo me privo, lo que yo sacrifico por esa dádiva que doy. No es que da en cantidades. En el mundo espiritual, la plata no se cuenta como la contamos aquí. Es lo que yo he dejado de gozar sacrificándome para dárselo o para compartirlo con otra persona. Entonces, miren todas. Adelante, Patricia. La parábola del rico insensato, disculpen que creo que interrumpí, tiene que ver también con esa parte en donde en el libro de los evangelios nos habla con la forma y el fondo, ¿cierto? Hola. Sí, ajá, explícate mejor. O sea, con la forma y el fondo. Nosotros, Jesús nos enseña en el evangelio que más importante es la forma, el fondo que la forma. La forma es las apariencias, la forma es lo que queremos dar a conocer, pero no en realidad lo que hay en nuestro interior. Y nuestro interior son todas aquellas facultades y todos aquellos dones que tenemos para poder dar a los demás de lo que nosotros tenemos y de lo que Dios nos ha dado. Ese es el fondo. Y la forma es toda la apariencia, todo lo frívolo, todo lo material, que es aquello que no nos vamos a llevar, sino que puede ser algo accidental o casual en nosotros, porque lo que nos vamos a llevar es la verdadera esencia que está en nosotros, y esa esencia es el fondo. Así es. Tú lo has dicho. Fíjate que Jesús decía, si tú bajo el tono de la boca. Si ya tú miraste a esa mujer con malos pensamientos, ya tú pecaste con ella en el pensamiento, decía Jesús
a sus discípulos. Precisamente eso que tú decías, el fondo y la forma. Si ya internamente ya yo generé esa lujuria, ¿verdad? Ese deseo por esa persona que de pronto no es la que me corresponde a mí o que no está en las circunstancias adecuadas para que yo pueda estar con esa persona. Entonces ya yo ese acto lo hice en mi mente y ya el acto queda grabado, pues ya hablando en términos espíritas, en nuestro periespíritu, en nuestro cuerpo mental, ¿verdad? Entonces, y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que dejamos de hacer, queda grabado, ¿verdad? Los antiguos hablaban de registros acásicos, ¿sí? Nosotros decimos, pues todo queda en el mundo espiritual, todo queda grabado. Hay documentación de todo lo que ha hecho cada espíritu encarnado, ¿verdad? Y eso se consulta. En el mundo espiritual hay bibliotecas donde se pueden consultar todos los hechos que hemos realizado en las diferentes encarnaciones, porque ese es un material de crecimiento. Por eso todos estos espíritus han podido traer las conversaciones de Jesús, han podido traer las situaciones históricas, como por ejemplo el libro Hace 2000 años, ¿verdad? Todo lo que se vivió en Palestina en la época de Jesús, la reconquista romana, el volcán que explotó, el Vesubio en Italia, que es cuando termina el libro Hace 2000 años, el volcán que explotó en Italia. Entonces, todo eso queda grabado, ¿sí? Y Jesús lo decía también, no hay nada oculto que no se vaya a saber, ¿sí? Por lo que tú decías, el fondo y la forma. Parece que mi hermano Luis Santana de Santa Marta quiere decirnos algo. Sí, quiero algo, a ver si me dan la oportunidad. Por supuesto. Adelante. Gracias, Abel. Yo ante todo admiro a esta hermana por ese valor que tuvo en presentar este programa. La felicito y siga para adelante. Y yo quería hablar de hoy, del hoy, el espiritismo que nos quiere mostrar el hoy. Tenemos que entender de que Dios nos hizo para que fuéramos felices. Y la avaricia es una de las cosas que no nos deja ser felices. Tenemos todo en la casa y no nos conformamos, seguimos buscando y teniendo todo en la casa y queremos más y no somos felices. Entonces tenemos que conformarnos con lo que tenemos, no un conformismo pobre, sino un conformismo de que gastemos lo que tenemos y sigamos trabajando. Pero nosotros como avarientos que somos, queremos siempre tener más y tenemos en la casa y no nos conformamos. Tenemos un carro y queremos dos, tenemos un peso y queremos 2 pesos. Eso nos da un desosiego a nosotros que no nos deja vivir tranquilos. Entonces tenemos que empezar a entender de que, como decías tú, el dinero aquí es una cosa de referencia, es una herramienta de trabajo que tenemos que saber dominar, que tenemos que saber tratar. Entonces tenemos que entender que el dinero no lo es todo, ni los bienes materiales, porque no nos los llevamos, los utilizamos, sí señor, pero tenemos que saberlos utilizar. Entonces, ¿por qué nos vamos a trasnochar por cosas que no tenemos y que queremos tener cuando en nuestra casa hay de todo? Tenemos que luchar contra esos espejismos que son negativos, no nos dejan ser felices. Y a veces nos inventamos historias y nos salimos y cometemos faltas graves que más tarde tenemos que venir a rescatar. Entonces, hombre, la enseñanza que nos deja la avaricia es que tenemos que tener mucho cuidado con ello, que tenemos que luchar contra ello, porque eso no es a lo que vinimos. Tenemos que concretarnos como cuando el niño va al colegio
a estudiar. Nosotros venimos aquí a estudiar, estamos evolucionando, venimos a estudiar y tenemos que conformarnos con lo que tenemos, que podemos, en razón de la evolución de nuestra inteligencia y de nuestra moral, pues podemos ir mejorándonos, ¿cómo no? Pero no a ese estado de que tenemos bultos y bultos en la casa y queremos más bultos. No, eso está mal. Gracias, hermano. Gracias a ti, Luis. Es así. Y la otra cuestión no solamente es conformarnos, sino esa de pronto, si yo tengo algo que me sobra, ponerlo a producir en beneficio de las otras personas, que para esas son las grandes fortunas, ¿verdad? Las grandes fortunas son para que esas personas que tengan esas fortunas, pues generen empleo. En estos momentos me he enterado de un caso muy interesante que me vino a la mente ahora y que lo voy a compartir. Ustedes saben que todas estas grandes estrellas de fútbol ganan muchísimo dinero, que creo que no tienen ni manera de gastárselo. Sin embargo, me enteré que un futbolista brasilero, Neymar, que es muy conocido, él tiene en Brasil una fábrica. No, ahora mismo no recuerdo en qué consiste la fábrica, qué produce, pero tiene 200 empleados. Y ese muchacho, porque es un muchacho que no tiene ni siquiera 30 años, con la pandemia, ustedes saben todas las dificultades que hubo, y él no permitió que despidieran ni siquiera uno de esos 200 empleados y los mantuvo a todos ellos en el periodo en que había pues la reclusión, ¿verdad? La reclusión, hoy en día se están abriendo muchas cosas. En Brasil ha sido muy fuerte la pandemia, entonces ha habido también medidas de reclusión, de que la persona no podía salir. Sin embargo, me enteré ese dato de que Neymar no permitió de que se despidiera ninguno de esos 200 empleados. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Con las grandes fortunas, ponerlas a disposición de las otras personas. Ahora, si eso me hace a mí más rico, no importa, no importa, ese es el valor de la solidaridad, pero yo con esa riqueza, ojalá pueda seguir, ¿verdad? Generosamente volviendo ese dinero, un salario para alguien que trabaja dignamente. Entonces, en este caso, pues Neymar y las personas que tienen las grandes fortunas serán ministros de la caridad, que también fue un término que usó nuestra hermana Nelvis, ¿verdad? Seremos ministros de la caridad de Dios, generando empleos, así como han habido grandes personajes, grandes personas aquí en Colombia. Yo, por ejemplo, trabajé para una de las empresas de Julio Mario Santo Domingo, que llegó a tener 150 empresas, ¿verdad? Y que no se llevó nada, ya se fue hace rato al mundo espiritual, pues ya estará o habrá tenido pues ese juicio con su conciencia y con el mundo espiritual de qué hizo con ese dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen, esa es la misión de las grandes fortunas, ¿verdad? Es ponerlas al servicio de nuestros hermanos. Si eso le genera más riqueza, no importa, pero se acordó de los demás también y fue esa mano amiga de tantas personas que necesitan hoy en día un empleo, como también nos lo dijo Nelvis. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? Un último clic. Claro que sí, Luis. Adelante. Dios le da a estas personas esos dineros para que lo sepan utilizar. Algunos, como tú dijiste, han creado empresas, han dado puestos, pero algunos se han extraviado y han mal utilizado esas posiciones y han explotado al ser. Los salarios son miserables y entonces explotan a las personas abusando de las necesidades de cada uno, y eso está malísimo. Nosotros, desde el más pobre hasta el más rico, tenemos que ser ecuánimos, tenemos que comprender las necesidades de los demás para poder en nuestra capacidad y a nuestra manera
tratar de solucionar. Ahí es donde está la verdadera caridad. Gracias, Abel. Así es, así es. Así es, ya Dios pues será quien juzgará a cada quien de eso que hizo o aquello que dejó de hacer, ¿verdad? Porque también nos equivocamos no solamente por acción, sino por omisión. Ya puedes dejar de compartir la pantalla, Nelvis. Puedes dejar de compartir la pantalla. Dame un segundo, Abel, que ya. Ah, bueno, listo, está bien. Es que está molestando. Ok. ¿Alguien más quiere Voy a decir seguir algo? conectada desde mi celular. Listo. ¿Alguien quiere hacer otro comentario del tema del día de hoy, de guardarse de la avaricia? Abel, aunque hoy solamente estamos 13, no desista de este empeño que está haciendo desde ayer y hoy. Siga haciéndolo, que la gente va dándose de cuenta y va participando. Importante lo que está haciendo, lo felicito. Siga adelante. Bueno. Gracias, Luis. Parece que Nora está alzando la mano. Adelante, Nora. Nora, alzaste la mano. ¿Quieres hablar, Nora? Bueno, entonces, sí, así es, Luis, como tú lo has dicho, esto no es de multitudes, pero bueno, sabemos que además están quedando grabadas estas reuniones y eso es muy importante porque posteriormente se puede consultar, se puede repasar sobre cualquier tema que se quiera repasar. De pronto a uno le toca dar una charla sobre el mismo tema y le sirve todo lo que se dijo en una reunión anterior. Nora, ¿quieres decir algo o no? Que tienes la mano alzada. Bueno, Nelvis, entonces yo te animo a que hagas pues la conclusión de nuestra charla, de nuestra reunión y termine con la oración final. ¿Te parece? Ok. Listo. Bueno, quiero agradecerte por este espacio y por este compartir con todos los hermanos que, bueno, no conozco físicamente, pero que de algún modo Dios nos ha puesto en este día en sintonía a todos. Hoy, pues, nos queda en el corazón guardadito mejorar un poco más para que nuestro espíritu crezca y se llene de buenas obras. Y algo que también aprendí allá en la sociedad es que ayudando a mis hermanos, yo me ayudo más, porque todo esto va llenando mi gran tesorito para cuando llegue el momento de desencarnar, tenga muchas cosas que mostrar a Dios. Yo hoy voy a hacer una pequeña oración, como les digo, no hablo mucho, pero bueno, Señor,